Muy buenas tardes, tengan todos, que Dios les bendiga muchísimo, qué alegría nuevamente estar acá conectados por este canal. Dios les bendiga a todos los que hoy ingresan para estar juntos, acompañarnos en la oración y en esta oportunidad, este bendito y precioso seminario que estamos teniendo acerca de Escuela para Padres. En tiempos de crisis, en tiempos donde necesitamos cada día sentirnos más apoyados, más acompañados que nunca. La idea es poder aprender todos juntos, interactuar, poder cada día que el Señor nos vaya llenando de esa sabiduría que viene de Él para poder aplicar todas estas herramientas que el Señor va poniendo en nuestra disposición y ser cada día más conscientes de cómo mis palabras, mis actos, mis diferentes acciones pueden perjudicar de forma positiva o de forma negativa la salud espiritual, emocional, física de mis hijos, de las personas que viven a mi lado, de mis padres y aún, ¿por qué no decirlo?, de mí mismo. Pues un entorno en el cual es favorable para todos nosotros también se vuelve un entorno favorable para mí mismo. Bueno, familia, buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo rica, poderosa y abundantemente. Vamos a invitarles a reflexionar en el Salmo 127 para que, basado en este salmo, oremos un momento y nos preparemos el corazón para recibir la palabra que Dios ha dispuesto en este tiempo. Dice en el Salmo 127, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no es quien cuida la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano y que se acuesten muy tarde. De nada sirve que trabajen muy duro para ganarse el pan si no es Dios el que sostiene la casa. Cuando Dios quiere a alguien, cuando Dios está dispuesto a bendecir a alguien, de él viene el sueño tranquilo. Y es entender hoy que de nada sirven los esfuerzos humanos que nosotros hagamos si no ponemos a Dios como sostén, como fundamento. Jesucristo debe ser nuestro fundamento, su palabra, nuestro sustento, y a partir de ahí podemos nosotros edificar. No podemos edificar sobre otro fundamento, el cual está puesto ya, que es Jesucristo. Él inventó la familia. Dios es el único que sabe cómo lograr que la familia, cada uno de los miembros, evolucionemos y tomemos en cuenta el rol que Él designó y podamos cumplirlo, y poder cumplir con ese rol de manera honrosa, de manera satisfactoria, sintiéndonos privilegiados del rol que nos corresponde. El brazo no debe estar compitiendo con la oreja para ser oreja, porque tiene una función como brazo, y como brazo es importante que se pueda mover, actuar y complementar al resto del cuerpo como brazo. No debe luchar con el oído para ser oreja, para ser ojo. Y eso es lo que Dios nos dice en este Salmo 127. De nada sirve que nosotros nos esforcemos en nuestras fuerzas si no es Dios el que edifica la casa. De nada sirve que los vigilantes se queden trasnochados si no es Dios el que cuida y guarda la casa, la familia. Y Él nos dice: herencia del Señor son los hijos. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios, dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios, son puestos como herencia, como una recompensa de Dios. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados, y eso es lo que Dios anhela, que sus hijos sean olivos de paz,
que aderezan su mesa y este tiempo lo que queremos es que cada uno lo podamos aprovechar para hacer los ajustes que como padres necesitamos hacer, como hijos también ajustes que necesitamos hacer, todo en función de que nuestra casa, de que nuestra familia trabaje unidos y podamos en tiempos de crisis ser familias saludables, familias sanas en Cristo Jesús. Vamos entonces a orar. Padre, queremos en esta tarde invitarte, que seas tú dirigiéndonos, gobernando nuestros corazones, nuestras palabras, para que nos hagas ver con tus ojos sabiamente cómo nuestras palabras pueden y tienen, Señor, poder para cambiar las cosas. Cómo a través de un corazón transformado, tú puedes también transformar miles y millones, Señor, como lo hiciste a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy estás más presente que nunca y hoy te necesitamos más que ayer. Es nuestro deseo, Señor, que tú te hagas acá, en este preciso instante, en este preciso lugar, para guiarnos, para darnos tu mano y enseñarnos nuevamente a caminar, a tratarnos con amor, con paciencia, con tolerancia. Es nuestro deseo que tú nos guíes y que cada vez seamos más conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestro propósito dentro de la convivencia familiar. Cómo podemos afectar positivamente y ser parte de una solución, la cual, Señor, en la cual yo puedo invertir mis fuerzas, en la cual yo puedo invertir mi corazón, mis ganas, para enfocar mi vida en la dirección correcta, no viendo, Señor, las tormentas que hay a mi alrededor, sino concentrándome cada día, Señor, en aprender a caminar sobre ellas, a extender mis alas como el águila, para que tú me hagas volar por encima de las nubes, para correr y no cansarme, para estar delante de ti, Señor, y no perder la esperanza, sino que cada día tú vayas alimentando esa esperanza y yo pueda levantar mi rostro y ya no ver mis problemas, mi pequeñez, mi debilidad, sino poner mi rostro en la cruz, en donde está tu fuerza, tu consuelo, tu amor, tu verdad, tu perdón, y cada día, Señor, motivarme a caminar un paso más hacia tu presencia, aprender a conocerte un poco más, aprender a amarte, Señor, paso a paso, enamorándonos cada día más de tu palabra, de tu presencia y del propósito maravilloso que has marcado para cada uno de nosotros. Enséñanos a actuar con rectitud, a abandonar aquello que no nos trae salud, soltando la enfermedad para abrazar la sanidad que eres tú, para guiarnos y moldearnos, para imitarte cada día en todo lo que hacemos, lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo tú, Señor, te vas haciendo grande a través de nuestras vidas, de nuestros testimonios, cómo vas transformando, Señor, y limpiándonos de toda lepra espiritual, de toda parálisis emocional, para levantarnos y poder expresar lo que sentimos, lo que somos, lo que amamos, cómo, Señor, tú nos vas moldeando para ir perdiendo el miedo y recuperando las fuerzas, para dejar atrás un pasado doloroso y mirar hacia un futuro lleno de esperanza, lleno de cosas nuevas por aprender, por explorar, llenándonos nuestro corazón
de esas hermosas y preciosas palabras y pensamientos que van transformando y van enseñándonos a no caer, a no resbalar, sino a guardar en esa perfecta paz nuestras vidas, poniendo todo esto en tu corazón para que seamos hallados fieles delante de tu precioso rostro. Gracias, Señor Jesús, por acompañarnos en este tiempo, por cada familia que está conectada en este momento, Señor, y que tienen esa sed de ti, de tu palabra, esa sed y esa hambre, Señor, por beber de tu agua, por comer de tu carne, por tener esa comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios nuestro, que entregando su vida por nosotros, subió a aquella cruz y derramando su sangre, nos libró de la esclavitud, nos perdonó y nos limpió. Gracias, precioso Jesús, por hacerte presente, por bendecirnos, Señor, y por siempre acordarte de esta humanidad pequeña. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Padre, pues del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero tú, Señor, que eres bueno, Padre, te acordaste de esta tu humanidad, tus hijos, y viniste a esta tierra para enseñarnos, para mostrarnos, para enseñarnos a caminar hacia ti, tú que eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos entonces con este tiempo de edificación, de escuela para padres, familias saludables en tiempos de crisis. Una de las cosas, bueno, y que mi esposa mencionaba en el versículo bíblico es acerca de la palabra herencia. La palabra herencia tiene que ver también con la coherencia. La coherencia es los actos que nosotros tenemos a favor de lo que hemos heredado. La incoherencia es lo correcto, es lo contrario. Cuando actuamos de forma incoherente, actuamos en contra de la herencia que cada uno de nosotros ha obtenido por medio de la sangre del Señor Jesús. Y usted puede decirme, bueno, es que a mí me ha tocado ganármelo todo, a mí nunca nadie me ha heredado nada. Eso en esencia está incorrecto, pues el cuerpo que nosotros tenemos es una herencia, los hijos son una herencia, nuestra esposa, nuestro esposo es una herencia. ¿Quién fue el que me heredó los hijos? Bueno, el dueño de ellos, que es mi Padre Celestial, que está en el cielo y habita en nosotros. ¿Quién fue el que me heredó mi esposa? Bueno, su papá, ¿verdad? Que es nuestro Padre Dios, su Creador. Entonces, todo lo que yo tengo, en realidad no tengo absolutamente nada. Todo es una herencia. El cuerpo, la mente, los ojos, la capacidad de caminar, la capacidad de ver, esta tierra que nosotros disfrutamos, también fue heredada. En la humanidad que actúa de forma incoherente, la ensucia, le echa basura a los ríos, mata a los peces, y ahora en esta pausa hermosa que la humanidad está teniendo, pues la herencia que Dios nos ha dado vuelve otra vez a tener esa vida, ese verdor, esa vitalidad que Dios le dio desde el principio, y qué tan rápido se empieza a recuperar la tierra. Así también, cuando nosotros actuamos de forma coherente, se recuperan también nuestros hijos, se recuperan también nuestros matrimonios, se recupera la familia. Basta en que nosotros hagamos una pausa
y pensemos qué estamos haciendo de forma equivocada para poder actuar de una forma coherente. Dios nos regala esa dirección. En sus 10 mandamientos están escritos: actuarás de esta manera para que seas prosperado, es decir, que vayas a favor de esa prosperidad, de esa herencia que Dios nos ha dado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, porque cuando amamos a Dios, nosotros podemos ser sensibles a la necesidad que tiene mi esposa, a la necesidad que tienen mis hijos. Él me deja ver cuando cometo un error. Soy más sensible al pronunciar palabras que pueden dañar esa herencia. Cuando a ti te heredan un carro, pues ese carro viene con unas responsabilidades. Hay que cambiarle el aceite, hay que echarle cierta cantidad de combustible de cierto tipo, hay que cambiarle los filtros, y si yo lo descuido, evidentemente ese vehículo que fue un regalo, fue una herencia, empieza a deteriorarse. Así también el matrimonio, los hijos, que son un regalo, son una herencia, necesitan cierto mantenimiento. Ellos vienen con un manual debajo de su brazo, y ese manual es la Biblia. Si yo puedo leer el manual y entender que yo debo escucharlos, que yo debo motivarlos, que yo debo creer en ellos, que yo debo tener palabras de afirmación, que yo puedo orar por ellos, que yo puedo motivarlos a ser seres humanos y personas de bien, que amen a Dios, ellos irán trabajando de una forma en que todo el sistema que opera en su corazón y en su mente van a ir de una forma también coherente, funcionando para hacerles crecer, para hacerles madurar, para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hacen prospera. Bien, así es. Entonces es importante saber que nuestros hijos necesitan palabras de bendición, pero también necesitan que les establezcamos disciplinas, límites. Los límites también son puestos por Dios y son importantes porque el niño nace sin saber qué es lo que le conviene, qué es bueno y qué es malo. Por eso es importante que el papá trabaje en esa seguridad y en esa estabilidad tomado de la mano de Dios, porque si el niño no sabe lo que le conviene y el papá le da todo lo que pide, entonces ahí es donde empezamos a ser incoherentes. Hay un niño que está llorando porque quiere que el papá le dé un lapicero, y el papá, para que el niño se calle, le da el lapicero, y el niño pues con ese lapicero, si es, al ser pequeño, puede sacarse los ojos, o sea, puede dañarse, puede herirse. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos establecer límites y aprender a decir que no en un momento donde lo que sabemos que le conviene a ese niño tal vez es no darle lapicero, buscar alguna otra cosa con la que podamos en ese momento entretenerlo o educarlo, sin tener que accesar a todo lo que el niño quiere, por falta de que yo no me he fortalecido en la fuerza del Señor, y entonces me vuelvo manipulable, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos a veces en esas luchas de poderes, donde los hijos llegan a una edad, después de los 2 años, los hijos comienzan a probar límites. Si el papá va a ceder, si la mamá de verdad lo que está diciendo lo va a cumplir, y ellos comienzan a tratar de manipular con llanto, tratar de manipular después más adelante con palabras, con cosas que usan para buscar al final, como dicen los abuelos, salirse con la suya. Y ahí es donde usted como papá, como mamá, tiene que estar en una seguridad, en una firmeza en el Señor, no en su firmeza, sino en la firmeza del Señor, para buscar siempre el bien para sus hijos. ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es ser una madre? ¿Qué se supone que sean y qué se supone que hagan? Veíamos ayer. ¿Qué se supone que sean?
¿Y qué se supone que hagan? Nuestra función como padres es fomentar el desarrollo saludable de forma integral de nuestros hijos. Necesitamos ocuparnos por un desarrollo espiritual basado en la palabra de Dios, en Jesucristo como fundamento, en el Padre, en el Espíritu Santo, no en religión, sino en una relación con Dios. Necesitamos desarrollar a nuestros hijos saludablemente en el área espiritual, en el área emocional, donde las palabras que usted use le darán a él una estabilidad, una seguridad también emocional. Al usar el sí puedes, lo vas a intentar, lo vamos a hacer juntos, vamos a apoyarnos, yo te estoy apoyando, estoy aquí para motivarte, estoy aquí para dirigirte, para educarte. Estamos puestos también por Dios para cuidar el desarrollo o fomentar el desarrollo saludable también de forma física, es decir, la alimentación, tratar de que sea una alimentación equilibrada, saludable, para que nuestros hijos sean seres humanos pues, sanos, integralmente sanos, a nivel también emocional, que sean hijos seguros, plenos, felices, realizados. Esa es la función de nosotros como papás, eso es lo que se supone que nosotros hagamos, que los podamos formar. Ahora hablábamos de que ciertamente hay barreras que nos pueden impedir cumplir con esta función cuando no hemos sanado nosotros nuestra relación con nuestros respectivos progenitores, con nuestros respectivos padres. Por eso es importante el que usted mamá, usted papá, permita que el Señor escudriñe su corazón y que le muestre si hay algo ahí que usted no ha resuelto con la paternidad biológica, perdonar, soltar. Bueno, yo no aprendí a ser cariñoso, pero Señor, modela para mí el poder aprender a dar un abrazo, modela para mí cómo amar, cómo dar palabra, porque nunca lo tuve. Ayúdame, Señor, modela para mí paternidad, para yo poder ser ese papá o esa mamá que tú confías en mí, que yo soy, porque Dios te ve como un papá exitoso, como una mamá exitosa, y por eso te dio la herencia, porque sabes que lo vas a poder lograr. ¿De dónde? De la mano de Dios. Solos, evidentemente, nosotros no lo vamos a lograr. Y ahí es donde se han cometido tantos errores, porque intentamos hacer las cosas como creemos que funciona, pero hay un manual de vida que es la Biblia, y ahí está no como creemos que funciona, sino como está comprobado que sí funciona. Y hoy vamos a ver entonces diferentes barreras, diferentes paternidades también, diferentes formas o diferentes tipos de paternidad. Hay barreras que necesitamos derribar. Debemos volver al punto inicial, que es precisamente nosotros ver cómo está nuestra paternidad para no heredar conductas erróneas, herencias congénitas, dañinas, tóxicas, heridas emocionales que trasladamos a nuestros hijos, lo que implica que hay que enfrentar entonces el dolor, hay que sentarnos y enfrentar con el Señor para que Él sane primeramente nuestro corazón y ser padres sanos, porque no vamos a poder producir hijos sanos si nosotros no estamos sanos espiritual, emocional y físicamente. Entonces necesitamos enfrentar el dolor, romper con esos esquemas que traemos erróneos, que están basados en cualquier otra cosa menos en palabra de Dios, y estar dispuestos a recomenzar. Una de las situaciones que vamos a ir viendo a través de este seminario es que nuestros hijos nacen completos. Ellos vienen total y completamente sanos. Nosotros como padres somos los que vamos formando o deformando esa hermosa creación, pero cuando nosotros la sostuvimos por primera vez en nuestras manos, esa criatura, ese don perfecto de Dios que es la vida, venía total y completamente perfecto, santo, sano, sin malos pensamientos. Siempre recuerdo o menciono este ejemplo. Cuando un papá ve a su hijo que se está rascando su pene o sus genitales o la vulva, el padre que toma al niño le pega por la mano y le dice cochino. Bueno, la parte morbosa está en el papá, no en el niño. El niño simplemente se está rascando porque le pica. No hay ningún tipo de morbosidad, no hay ningún tipo de que el niño tenga dobles pensamientos. Tan es así que si usted desnuda a un niño y lo hace correr por el supermercado, el niño va libre.
En Él no hay vergüenza, en Él no hay morbosidad, en Él no hay pena, porque Él es un ser total y completamente, su corazón no ha sido contaminado, Él está total y completamente sano, Él está limpio. Nosotros vamos poniendo estas cadenas sobre nuestros hijos, los vamos perjudicando, los vamos llenando de prejuicios, los vamos llenando de conceptos equivocados, erróneos. Por eso una de las cosas que nosotros debemos primero hacer es sanarnos nosotros. El Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le confrontó al Señor Jesús diciéndole, bueno, ¿cómo puedo yo volver a nacer? No puedo volverme a meter en el vientre de mi madre. Jesús le dijo, si te hablo de las cosas terrenales, es decir, de las de acá, y no lo entiendes, ¿cómo podré hablarte de las celestiales? Si no entiendes lo primero, y lo primero que uno debe hacer es aprender a nacer de nuevo, quitar de nuestro corazón los prejuicios, el pasado, los daños que nosotros traemos de nuestras experiencias que no han sido buenas y que nos han marcado. Eso es la palabra carácter. La palabra carácter significa marca que se deja con una piedra. Es un zanjo o una cicatriz. Por eso decimos que tenemos un buen carácter o un mal carácter. Son características que nos marcaron de forma positiva o de forma negativa. Nosotros deformamos a nuestros hijos o los formamos. Los circuncidamos, o es decir, los castramos cuando los castigamos, o creemos en ellos. Y los formamos para el éxito. Y los formamos para que ellos crean en sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que al principio, cuando se pone a un hijo a lavar el baño, lo divertido de lavar el baño es jugar con el agua, hacer el reguero, gastarse un jabón entero haciendo figuritas. Y nosotros le quitamos lo divertido a las cosas. Le damos un limpión, una escoba y 5 minutos después o 30 segundos después le estamos diciendo, no baile con la escoba. Así no se hace. Y le deformamos y lo castramos. Entonces le enseñamos la forma aburrida de hacer las cosas. Porque nosotros somos personas que aprendimos a hacer las cosas de una forma aburrida. Obligados, porque toca. Y ahí hay un dicho de Ralph Emerson que dice, tus actos hablan tan alto que no puedo escuchar lo que dices. A veces le decimos a nuestros hijos, pero ¿por qué no ayudan en la casa? ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué no se comprometen? Porque nuestros actos como papás han hablado tan fuerte que los gritos, la forma aburrida, la forma hiriente a veces de decir las cosas, de ser despectivos, exigentes, muchas veces los vamos marcando con cicatrices dolorosas de palabras, por ejemplo eso, o sea, le damos al hijo la escoba, vaya barra, y cuando lo vemos el chico se pone a bailar con la escoba, y queremos que no se divierta, o sea, es barra, lo que tiene que hacer es simplemente barrer y recoger la basura, porque somos estructurados, por eso es que hay que romper con las estructuras, y todos esos daños que traemos desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, necesitamos ir al altar de Dios para que Él sane esas heridas abiertas que ni siquiera han cicatrizado, están muchas heridas abiertas, y entonces nuestra inseguridad se la trasladamos a los hijos, los volvemos miedosos porque no hemos resuelto nosotros eso con Dios, no hemos resuelto la amargura, entonces les trasladamos a ellos las cosas que las hagan de forma forzada y terminamos haciendo hijos amargados, hijos inseguros, miedosos, hijos que se sienten inadecuados, que luchan incluso con su estima, porque a veces hay palabras tan hirientes. Un papá que le dice a su hija
Tal vez la niña sale con un vestido hermoso, pero pronto tal vez es gordita, tal vez no es, y el papá le dice, te ves como una ballena, te ves gorda, y la niña, esa etiqueta le quedó ahí, ese dolor, y ahí es donde vienen muchas situaciones que vamos a ir viendo. Entonces, la primera paternidad que vamos a ver es la paternidad ausente. Nosotros podemos estar incluso ausentes estando físicamente ahí, no involucrándonos. Y el padre ausente, y es importante que usted mamá y usted papá incluso revise si usted vivió esa experiencia de tener un padre ausente porque su papá le abandonó, porque creció solamente con su mamá, porque fue su mamá la que quizás se fue. Y entonces vamos a ver qué provoca un padre ausente para que nosotros hoy tomemos en cuenta lo que afecta a un niño o lo que le afectó a usted que necesite sanar con el Señor por una paternidad ausente. Entonces, el niño que tiene este tipo de paternidad, donde no crece con su papá o donde no crece con su mamá, con un padre ausente, crece con un vacío que puede causar serias heridas, crece con un vacío, con un faltante, y entonces crece con esos faltantes afectivos, emocionales, y que aún incluso pueden llevar a un hijo a que ese faltante le lleve a una confusión sexual. Por ejemplo, un niño que no creció con su papá, en algún momento ese faltante de haber tenido una figura masculina que lo afirmara, que lo empoderara, que lo dirigiera, que incluso lo abrazara, porque papá, usted si tiene varones, el que usted abrace a su hijo no va a hacer que su hijo se haga homosexual. Un hijo en el faltante es donde busca suplir su necesidad, y ahí es donde muchas veces esa carencia de un papá que le afirmara, que le abrazara, que le aconsejara, buscan entonces, en el caso del varón, podrían buscar ese afecto del que carecieron de niños en otro varón y confundir la parte de la desviación sexual con una desviación afectiva, con una desviación de una carencia emocional. Igual con el caso de las niñas, la niña necesita urgentemente experimentar la aprobación de su papá, el abrazo, el juego, el disfrutar. Hay papás que lamentablemente cuando las niñas son pequeñas tienen mucha relación con ellas, pero ya después que entran en la adolescencia no saben, se sienten tan inadecuados que no saben cómo compartir con su hija, y su hija, que sigue siendo su hija y para ella él sigue siendo su papá, ella quiere sentarse en los regazos y el papá ya se siente incómodo porque la niña ya desarrolló, porque la niña ya tiene sus pechos, y ahí es donde papá, usted es el que necesita sanarse, porque su hija sigue necesitando el abrazo de su papá, de un papá sano, de un papá que pueda abrazarla sin morbosidad, sin confusión, sino que siempre haciéndole sentir segura, porque eso es lo que la mujer busca en el papá, sentirse segura, porque cuando ella crezca, ahí también en ese ejemplo que recibió de su papá es el varón que va a buscar. Si la niña carece de esa figura paterna, la niña estará en ese faltante buscando y terminará yéndose con el primer patas vueltas que es por delante se le presente y que le diga lo que nunca escuchó en casa, que le abrace y que la acaricie como nunca recibió esas caricias sanas en casa. Entonces ahí el padre ausente genera esos vacíos en el niño o en la niña que luego va a intentar buscar suplir, porque nacemos con ese vacío, y si no es suplido desde casa de la forma correcta, desde un Dios que le ama, desde una paternidad que le planeó y nos capacita a nosotros para poder también ser ese instrumento para suplir ese faltante, el niño o la niña va a buscar suplirlo afuera. Si la mamá igual no abraza a su hija, no le da ese sentimiento de pertenencia, no le da también esas palabras de afirmación, puede que en algún momento la niña, esa carencia afectiva de parte del lado materno, lo busque suplir afuera, y ahí es donde muchas niñas terminan también buscando suplirlo erróneamente, un faltante emocional, tratarlo de suplir en una confusión sexual que puede llevar entonces a cosas totalmente mal dirigidas, en un lesbianismo que no era que la niña era lesbiana, es que faltó esa aprobación, ese llenar ese vacío con abrazos, con palabras de parte de su papá, de parte de su mamá en casa.
Padre ausente también entonces se manifiesta con resentimiento, ¿verdad? El niño, la niña crece con ese resentimiento, ese sentimiento de abandono, de no fui suficiente para mi papá, por eso él se fue, no fui tan importante para mi mamá, por eso ella me dejó. Entonces crecen con un resentimiento dentro de su alma y eso produce un sentimiento de independencia malsano, donde tengo que cuidarme porque nadie va a cuidar de mí. Yo tengo que valerme por mí mismo porque como no tuve un papá que buscara cómo ayudarme, cómo educarme, cómo formarme, no tuve una mamá que estuviera pendiente de mí. Entonces es como un odio callado y es como una frustración que tarde que temprano va a salir a flor de piel y va a tener muchos fracasos también en sus siguientes etapas de relación con su siguiente familia. Cuando ya ella quiera construir familia, todo ese odio, ese resentimiento va a traer consecuencias de familias igual, fracturadas, rotas. Se busca el niño o la niña que crece con un padre ausente, se busca la manera de protegerse y de eliminar la posibilidad de ser herido. Entonces, cuando un niño no tuvo a papá o a mamá con él, tuvo un padre o una madre ausente, resulta que busca de a toda manera no sufrir, entonces son personas que son totalmente escépticas, son personas negativas, son personas que crean murallas, muros de contención para que nadie entre, porque la verdad no quiero que nadie me haga daño, crecí solo, yo no necesito a nadie, yo puedo al final con lo que tengo, yo me valgo por mí mismo, y se hacen mucho daño, porque cualquier persona que se les trata de acercar con una genuina intención de amarles, ellos no son capaces de experimentar ese amor, ni son capaces de manifestar ese amor a quienes están a su lado, porque se acostumbraron a estar solos. Y entonces esa soledad se les volvió a ellos un mecanismo de defensa. No quieren estar solos, pero no saben cómo compartir. Son exageradamente, caen al otro lado, o son exageradamente sensibles, ¿verdad? Con todo se resienten, con todo se enojan, o son exageradamente agresivos. Están a la defensiva, cualquier cosa que les dicen, disparan los misiles, siempre piensan que están en guerra y contra todos se están siempre defendiendo. Todo lo ven como un ataque y lo toman todo a título personal. Y son muy vulnerables a la depresión. Son personas que son fácilmente, si no se agarran del Señor, caen en depresión, caen en hoyos profundos y en procesos muy prolongados de desánimo. Y entonces o son de los que agarran y logran, se comen el mundo solos y lo que empiezan, hacen lo que sea para lograrlo, o son personas que no logran terminar lo que comienzan. Ese es el padre ausente. Muy bien. Dado que estas ausencias se van manifestando, es evidente la falta en el hijo de guía, de seguridad, y son niños que por lo general manifiestan esta inseguridad, se les proyecta en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito espiritual. Entonces les cuesta mucho creer en un Dios que les perdona, que les ama, porque el reflejo que yo tengo de mi Padre es el reflejo que también tengo de ese Dios maravilloso que me creó. Lamentablemente nosotros creamos esas imágenes, y a pesar de que Dios no es culpable de absolutamente nada, nosotros empezamos a culparlo por las decisiones que cometieron nuestros padres o que pasamos como hijos, por esa falta de instrucción o por esos vacíos con los que fuimos creciendo y fuimos arrastrando. Entonces nos afecta muchísimo a los hijos que hemos tenido padres ausentes, ya sea por una muerte, ya sea por descuido o porque trabajaron demasiado y nos dejaron o nos tuvieron que dejar en ese momento al cuidado de otras personas. Eso se transforma en el niño como una forma de violencia, de abandono, y el niño no logra interpretar, él no tiene por qué, no tiene la fuerza necesaria, ni tiene la explicación de por qué papá y mamá no están ahí. Simplemente aprende a vivir con ese vacío, y ese vacío se va transformando
en un modo de vida, en una muleta a la cual yo acudo para sentir lástima de mí mismo o dar lástima a los demás, ¿verdad? Papá nunca estuvo, papá, y está bien mientras somos niños, ¿verdad? Pero ya después crecemos y tenemos que tomar decisiones, no podemos seguir arrastrando simplemente situaciones en las cuales sí, mi padre se equivocó, mi mamá se equivocó, pero ahora yo tengo que tomar las riendas de mi vida, volver a nacer de nuevo, como le decía el Señor Jesús a Nicodemo, es tu decisión. De alguna manera se lo estaba diciendo, y Nicodemo ya era un hombre adulto, era evidente que no era un joven, ni que era un niño, porque era sacerdote. Y esta decisión es volver a crecer, pero de una manera ahora donde tengo un Padre que está conmigo siempre. ¿Qué es Dios? Que es esa presencia del Espíritu Santo que está dentro de mí, al cual yo le abrí las puertas de mi corazón, para que me sanase de la lepra, para que me sanase de la soledad, para que me sanase de mi inseguridad con la que yo crecí y me arrastró a tantas decisiones equivocadas. Me hizo un mendigo de amor, de las migajas que caen de la atención de los demás. Ahora yo puedo levantarme y puedo decir, he nacido de nuevo, he dejado mi pasado atrás y ahora puedo heredar a mis hijos esta nueva forma de caminar, esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de vivir, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ser consciente de que he sido un padre ausente me genera la oportunidad para hacer cambios, para poder estar más presente en cuanto a los juegos, a las decisiones, a abrir temas de interés para nuestros hijos, que ellos puedan ser tan abiertos como para preguntarnos, para que podamos estar ahí para aclararles y que ellos sientan esa seguridad de padres que están presentes, ya sea una mamá soltera, un papá soltero, ya sea que veo a mis hijos los fines de semana, pero si voy y los recojo y simplemente los dejo en la casa de mi mamá para que mi mamá los cuide mientras yo sigo trabajando, les estoy causando un daño más profundo. Debo involucrarme más en ese crecimiento, debo ser parte integral y que mi hijo me vea presente. Esto no se trata de que yo me meta en la vida de mi hijo y que esté constantemente dudando y preguntándole acerca de cada decisión que va tomando en la vida, porque si no me vuelco hacia el otro tipo de padre. Controlador. Un padre controlador. Absorbente. Dios a mí no me controla, Dios a mí me deja decidir. Yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, y Él confía en que yo tome la decisión correcta. Escoge pues la vida, me dice el Señor. Y desde pequeños nosotros podemos ir ayudándoles a ellos a aprender a decidir. Ellos al principio no saben decidir, entonces usted los puede llevar a pequeñas decisiones como, bueno, necesito que se ponga abrigo, entonces le pongo el abrigo azul y el de rayas y le pregunto, ¿cuál abrigo quieres ponerte? Le estoy dando a él la libertad de decidir, pero ya yo estoy eligiendo que se ponga abrigo, entonces no empiezan esas luchas con tienes que ponerte este abrigo, tienes que... No, el niño ya siente cierta libertad a la hora de que le doy a elegir cuál abrigo. Te vas a poner abrigo porque necesitas protegerte del frío. ¿Cuál de los dos te gustaría usar? Y así los vamos poco a poco llevando. El padre ausente genera sin duda alguna una separación también de Dios, porque el padre, lo queramos o no, somos reflejo, pues fuimos puestos por Dios como reflejo de Dios mismo, y un padre ausente hace que el niño crezca con una sensación de Dios tampoco está conmigo. Por eso ahí es tan importante comenzar después a que usted mismo, papá, usted mismo, mamá, comience a entregarle al Señor esa soledad con la que usted creció. Esa ausencia de papá con la que a usted le tocó crecer, que usted no la entendió, le generó heridas, le generó dolor, y que usted pueda presentársela al Señor y decirle, sí, yo crecí esperando un te felicito de parte de mi papá, cuántas cosas tal vez has hecho buscando un de parte de tu mamá o de tu papá, me siento orgulloso.
Eso que en algún momento quisiste escuchar de tu papá, de tu mamá, hoy tu hijo quiere escucharlo. Hoy necesitamos ser sensibles a eso. Y la única manera de poder reivindicar de las cosas que nos dañaron es de la mano del Señor. La única manera de no reincidir en los errores que cometieron con nosotros es yendo a la fuente, al Señor, para que Él nos sane, para que Él nos regenere, nos restaure, la paternidad de Él modele para nosotros paternidad y poder entonces nosotros sanos en Cristo Jesús, poder transmitir y trasladar a nuestros hijos salud y sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, hoy vamos a ver solo esta paternidad, la paternidad ausente. Mañana estaremos compartiendo con ustedes de la siguiente paternidad. Son 6 tipos de paternidades las que vamos a ir viendo y hoy es la paternidad entonces ausente. No es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. Y como decía ahorita mi esposo, quizás usted sea un papá soltero o que no vive con la mamá de sus hijos y quizás comparten la paternidad, se lo lleva el fin de semana para su casa. Ese tiempo dedique para estar con su hijo, con su hija, escúchele, comparta. Quiera saber qué es lo que a él le agrada, para que no termine usted queriendo que el hijo haga cosas que es usted el que necesita hacer. Trate de hacer todo lo que tiene que hacer para que en ese momento, cuando su hijo vaya a estar con usted, no termine siendo su mamá la que lo cuide o su hermana, porque si no, exactamente como ahorita lo decía mi esposo, el daño es más profundo. Muy bien. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. El tiempo se nos ha hecho corto. Estamos disfrutando muchísimo de este seminario y esperamos sacarle el mayor jugo posible. Recuérdenos enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, ya sea al WhatsApp 8797-5000 o al WhatsApp de mi esposa 8705-5787, 8705-5787. y estaremos aprovechando el seminario para estar contestando estas preguntas. Le doy la bienvenida a mi hermano Alfonso, que está acá. Él es papá también. Mi hermano Alfonso, le envío mi corazón, mis saludos, muchos besos a ti, hermanito. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una corta oración entonces para terminar esta parte de seminario para padres en tiempos de crisis. Que Dios me los bendiga y me los bendiga muchísimo. Padre, te damos gracias porque tú eres el papá por excelencia. Tú siempre estás presente y siempre nos oyes. Tú siempre, Padre, nos has dado tu mano, tu perdón, nos diste tu vida también, tu sangre, y pusiste tu cuerpo por el nuestro, para darnos la libertad de poder tomar decisiones correctas. Y es tal el amor que tenemos por ti, y es tal el grado de cuidado que queremos tener por esta comunión que tenemos contigo, que buscamos, Padre, no echarlo a perder, cuidando hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora yo le invito a que en este momento, si usted vivió el tener un padre ausente, si a usted le tocó crecer sin un papá a su lado porque su papá murió, porque su papá pues no supo asumir la responsabilidad de ser padre, por las razones que sean, si usted creció sin su papá, sin su mamá, hoy dígale al Señor, toma ese vacío, que siendo pequeño tal vez no entendía que estaba ahí, que quizás muchas veces en esa infancia tal vez lloraste la ausencia de no tener a tu papá, de tener que no verlo en la graduación del kinder, de tal vez que no estuviera en los momentos más importantes de tu vida, y eso generó dolor, un dolor que luego se transformó en amargura, en ira, en hostilidad y en resentimiento. Y hoy creciste, ya eres un adulto, pero igualmente no sabes cómo lidiar. Y quizás ya hoy eres papá, ya hoy eres mamá, y aquella amargura en tu corazón involuntariamente te inhabilita, te incapacita para poder ser ese papá presente para tu hijo, esa mamá presente para tu hijo, para tu hija. Hoy dile, Señor, ayúdame, porque yo no quiero cometer los mismos errores que cometieron con mis hijos. Hoy queremos que este tiempo de escuela para padres nos capacite para ser esos papás que nuestra hija, nuestro hijo necesitan y merecen. Dios, ayúdanos a ser padres sanos, sánanos
de las heridas de nuestro ayer. Dile al Señor, Espíritu Santo, camina a las memorias de mi pasado, a las memorias de mi ayer, donde hay dolor, donde hay prevención, donde a veces tienes incluso muestras en tu carácter de heridas que no se han sanado, que siguen abiertas. Hoy dile, Señor, sáname, porque no quiero dañar a mis hijos. A veces explotas, eres hiriente o demasiado permisivo, permisiva con tu hija, con tu hijo, porque no sabes cómo poner límites, porque como te tocó crecer con un papá ausente, no quieres disciplinar en algún momento que tu hija necesita quizás un límite. Tu hijo necesita un límite y no sabes cómo colocarlos porque entra la culpa, entra ese vacío, esa soledad, esa ausencia de tu papá, de tu mamá, y quieres ser mejor que eso, pero también estás cometiendo errores, pasándote de acera totalmente al otro lado. Dile, Señor, ayúdanos, precioso Dios, porque hoy queremos poder ser coherentes con la herencia que tú nos diste. Nuestros hijos son tu herencia, Dios, y la única manera de poderles ayudar a crecer sanos integralmente es tomados de aquel que nos entregó a esos hijos, de Dios. Señor, capacítanos, porque solo tú sabes cuál es el propósito de vida que tienen nuestros hijos, y la única, Señor, forma de que ellos vivan realizados, sean felices, es que su vida, Señor, alcance el cumplimiento de ese propósito para el que nacieron. Y tú, papá, tu mamá, eres el instrumento de Dios para formar, para artillar a ese hijo para la victoria, artillarlo para la guerra con las herramientas, con los instrumentos, con las armas correctas para que pueda salir a pelear a este mundo donde él va a encontrar también soledad, donde él va a encontrar también ataques diversos, pero cuando desde dentro es un joven, un niño que ha recibido sanidad de parte de un papá sano, una mamá sana, va a poder salir al mundo y el mundo no lo va a consumir, no lo va a confundir, no lo va a desorientar, sino que va a poder crecer, mostrarse y aún saludablemente tomar decisiones desde un joven, desde un niño que después crecerá para ser un adulto sano, responsable, íntegro y que viva de manera excelente y alcance el éxito. La salida para todas las dificultades y para todos los problemas los podrá encontrar siempre en el único lugar donde siempre vendrá para nosotros la fuente inagotable de amor, de sabiduría, que es Dios. Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por enseñarnos, por darnos herramientas para ser familias saludables en tiempos de crisis. En tu presencia estamos. Señor, ayúdanos a entender que en vano trabajamos, en vano tratamos de edificar si no eres tú el que edificas correctamente, porque nuestras fuerzas edificaremos torcido, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero si tú no eres el que estás edificando ese edificio, tarde que temprano no tendrá las suficientes bases y se vendrá al suelo, Señor. Y no queremos que nuestros hijos fracasen, no queremos que nuestros hijos, Señor, tengan que pasar las cosas que quizás a usted y a mí nos tocó pasar. Hoy es tiempo de volver nuestro corazón a aquel que tiene sanidad para usted, papá, para usted, mamá, y en esa sanidad Él va a sanar también su corazón de hijo para que usted pueda también ser un papá y una mamá sana en el nombre de Jesús. Sanar sus relaciones, sanar sus emociones, sanar sus convicciones, y ahí, a partir de principios basados en la solidez de la palabra de Dios, crecer con bases fuertes, sanas, para vivir la victoria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada familia que hoy se conecta con nosotros y sobre todo, Padre, contigo, para recibir en su corazón instrucciones de parte de tu palabra, que te pedimos que ellos lo puedan poner en práctica y que cada una de estas palabras pueda encontrar refugio en el corazón de cada uno de estos padres, hijos, esposos, esposas, papás solteros, madres que se tienen que enfrentar a una vida y llevar en la otra mano a sus hijos, mujeres valientas que le han dicho que sí a estos retos maravillosos. Llénales de fuerza, llénales de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga Dios muchísimo. Les bendiga. Nos conectamos a las 6 a un nuevo tiempo de oración y a las 7 de la noche los que están recibiendo el adiestramiento, el curso de formación.
nos conectamos también. Este tiempo obviamente no es transmitido, pero es un tiempo muy edificante. Les motivamos a seguir en la sintonía con el Señor, en su palabra, a seguir meditando en sus principios y en la verdad del Señor, que es la que nos hace libres. Dios les bendiga. Amén.